Un corazón quebrantado es un sacrificio aceptable a Dios. Por Jonathan Edwards. Sermón para un día de ayuno, marzo de 1733. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Este salmo, como el título muestra, es la penitencia de David. Fue un salmo que escribió tras sus pecados graves de los que fue culpable en el asunto de Urías, y hace referencia a estos pecados cuando habla aquí de sacrificio. El sacrificar era una cosa que fue ordenada, instituida por Dios. Inmediatamente después de la caída, leemos sobre los sacrificios de Caín y Abel, y todas las naciones tenían esta comprensión entre ellos, que sacrificios deben pagar por el pecado. La institución fue revivida por la ley renovada de Moisés en detalle, en la que muchos tipos de sacrificios fueron designados. Había la suficiencia por pecados de ignorancia y la ofrenda por la culpa de pecados contra la luz con devociones particulares. Pero sin embargo, los hijos de Israel fueron enseñados mientras estaban bajo esta dispensación típica, fueron enseñados que estos sacrificios en sí no eran de ninguna forma aceptables a Dios en sí mismos y por su propia cuenta. Así como es dicho en la palabra anterior del texto, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. También con la misma intención, Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y Salmo 50, 7 y 8. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y en muchos otros lugares paralelos, el salmista puede querer decir cuando dice, no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, que la ley no designó sacrificios en el caso de su pecado. Había muchas transgresiones hediondas presuntuosas que la ley de Moisés no designó, como puedes ver en Números 15, 27 al 30. Cualquier sacrificio por asesinato y adulterio, los cuales eran los pecados que David había cometido, eran de ese tipo. La ley no designó o permitió ningún sacrificio por tales pecados, sino que las personas que los cometían habían de ser cortados de la congregación del Señor. Pero sin embargo, había intimaciones dadas de que había misericordia en Dios para tales pecadores por su arrepentimiento. Dios no vio adecuado que los sacrificios representativos fuesen designados para todos los tipos de pecados y aceptados por todos los tipos de pecados. Esto era reservado para la gloria peculiar del gran sacrificio de Jesucristo. El apóstol parece referirse a esto en Hechos 13:39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Somos justificados por el sacrificio de Cristo de todas las cosas por las que no podíamos ser justificados por la ley de Moisés, a saber, dos cosas, puesto que de hecho no podíamos ser justificados por nada de la ley de Moisés, o por la tipología legal, y también puesto que había muchos pecados por la expiación, de lo cual la ley de Moisés no proveía sacrificio en absoluto. Ningún sacrificio representativo por los pecados hediondos como el asesinato y adulterio, y muchos otros por los que podemos ser justificados por el gran sacrificio de Jesucristo. Pero aunque no había sacrificio de antaño designado por esos pecados hediondos, sin embargo, había intimaciones dadas incluso entonces, de que había mérito suficiente en Dios para el perdón, incluso de tales pecados por el arrepentimiento. Aunque no había sacrificios legales designados por ellos, sin embargo, un corazón quebrantado y corazón verdaderamente penitente, el pecador sería aceptado y perdonado por la gracia infinita de Dios.
Y por tanto, el salmista dice en el texto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no se deleita en los sacrificios legales de toros y de machos cabríos, sino en aquellas cosas de las cuales esos sacrificios eran representativos. Eran representativos de dos cosas, a saber, de Cristo, el gran sacrificio, y de sacrificios espirituales que el hombre piadoso ofrece a Dios, a saber, un corazón santo quebrantado, ejercicios de gracia, de amor, fe, esperanza, oración y acción de gracias. Hay dos cosas implicadas en las palabras, a saber, primero, que el sacrificio de un corazón quebrantado es aceptable a Dios, y segundo, que los mayores pecados serán perdonados por la ofrenda de este sacrificio. Pues esto es de lo que el salmista está hablando, a saber, su gran y hedionda transgresión, que eran tan grandes que la ley de Moisés no aceptaba ningún sacrificio legal por ellos. Sin embargo, no que un corazón quebrantado expía el pecado, sino que es la manera de tener el beneficio de la expiación de Cristo. Estas cosas son expresadas aquí en dos maneras, a saber, primero, que este es el sacrificio de Dios, a saber, que Dios lo elige y prefiere antes que esas ofrendas legales, que Él mira más que la matanza de miles de carneros, o toros, o machos cabríos. Segundo, que Dios no lo despreciará. Los hombres que son ricos y grandes a menudo suelen despreciar a aquellos que son bajos y humildes y afligidos. Pero Dios, aunque sea infinitamente mayor que ellos, sin embargo, no suele despreciarlos. Salmo 138, 6. Aunque el Señor sea excelso, sin embargo Él considera al humilde. Doctrina. Un corazón quebrantado es un sacrificio aceptable a Dios. Primero, describir un corazón quebrantado. Segundo, es un sacrificio. Tercero, aceptable a Dios. Primero, me gustaría mostrar qué es un corazón quebrantado. Primero, no es todo corazón que es melancólico y angustiado sobre cosas espirituales. Por ese corazón quebrantado que es referido en el texto, no se refiere a un corazón no regenerado bajo terrores y despertamientos de conciencia y bajo una sensación de la ira. Esas cosas a menudo suceden a fin de llevarlo a un corazón quebrantado verdadero y gracioso. Pero en sí mismas no lo son, no son esta contrición de espíritu. Una persona puede estar debajo de grandes terrores de conciencia y fuertes despertamientos, y sin embargo, tener un corazón muy duro, un corazón muy obstinado y rebelde, un corazón que es muy obstinado, que rechaza rendirse, puede que no tenga impresiones salvíficas hechas, y puede obstinadamente negar rendirse a Dios. Sí puede, en una manera muy presuntuosa, pelear con Dios y levantarse contra Él. Ni, segundo, no es todo corazón que es conmovido con tristeza por el pecado. Un corazón verdaderamente quebrantado puede ser conmovido con considerable tristeza por sus pecados. Sin embargo, su tristeza solo ser superficial. Puede que no afecte hasta el fondo del corazón. Pueden estar tristes por el pecado y pueden venir e ir y salir sin el corazón quebrantado, tan enteros como nunca y tan duros como nunca. Los ojos de los hombres pueden estar todos derramando lágrimas y sin embargo, sus corazones pueden estar enteros. Cuando derraman lágrimas, ellos están preparados para darle mucha importancia a sus afecciones y a pensar que sus corazones están derretidos, cuando realmente están durante todo el tiempo tan duros como una piedra de diamante. Pero un corazón quebrantado puede ser descrito en las siguientes cosas. Primero, un corazón quebrantado es un corazón que tiene toda su confianza y apoyo carnal quebrantado. Los hombres naturales malos, en general, tienen algunas de sus cosas carnales, sus confianzas y apoyos carnales, con las que, como si fuera, mantienen sus corazones enteros.
Sin algo en que confiar, los hombres estarán en una condición desesperante. Muchos confían en las cosas buenas de este mundo, tienen una gran estima por los gozos de criatura y confían en ellas para la felicidad. Algunos en sus honores, otros en sus ganancias. Se glorían en confiar en los placeres del mundo para suministrar y satisfacer sus almas. No ven la vanidad de esas cosas. Y cuando se les dice de otro mundo y se les mentaliza de la ira de Dios, que Él ha denunciado a todos los obreros de iniquidad y que ha amenazado con condenar eternamente a todos los tales, ellos todavía encuentran algo en lo que confiar para sostenerlos de esas declaraciones terribles. Algunos se lisonjean con que esas cosas no son verdaderas y esperan que no haya tal cosa como el infierno, y que las cosas terribles que les son dichas sobre eso no son sino invenciones de las propias cabezas de los hombres. Algunos se apoyan con lo que aún tienen por lo que vivir mucho tiempo, y que ellos tendrán oportunidad suficiente para ocuparse de ese asunto más tarde. Algunos se alientan de que Dios es un Dios infinitamente misericordioso, que Dios no tiene el valor de tratarlos tan severamente, y esperan que ellos lo moverán a tener compasión por sus oraciones y lágrimas. Si no antes, aun cuando vengan a morir, algunos se apoyan, con sus corazones endurecidos, con que tienen muchos amigos piadosos que oran por ellos, y que Dios oirá sus oraciones. Y cuando hombres naturales están bajo convicciones de conciencia, suelen confiar en sus propias justicias. Se lisonjean de que no son tan malos como otros, que han vivido tan sobriamente, mucho más sobrios y vidas morales que muchos otros. Se lisonjean de que han hecho muchos esfuerzos para ser convertidos, de que han hecho muchas oraciones y derramado muchas lágrimas, y esperan que Dios los mire y tenga respeto a ello. Se lisonjean de que Dios no puede, en justicia, que será injusto si rechaza y finalmente se rehúsa a tener misericordia de ellos, o que Él no se mostrará como un ser misericordioso y gracioso como profesa ser. Y muchas otras maneras de confianzas carnales tienen pecadores por las que se alientan y lisonjean, y endurecen sus corazones y, como si fuera, los mantienen enteros. Pero aquel que es de un corazón quebrantado es alguien que ha tenido todos esos apoyos carnales quebrantados, todas sus confianzas carnales, como si fuera, quitadas de él. Su esperanza y confianza que tenía en estas cosas es rota y abolida. Un hombre natural puede alejarse de alguna de sus confianzas carnales, y sin embargo puede estar lejos de ser, aquí falta la palabra, él aún puede tener alguna cosa más sobre la cual construye. Cuando se aleja de una fortaleza, puede huir a otra, y cuando tenga sus dedos arrancados de una ramita, puede agarrarse de otra. Así, a veces, los pecadores continúan vagueando de montaña a colina por mucho tiempo buscando descanso antes de que se agoten. Esta construcción de confianza carnal puede tener algunos de los pilares en los que descansaba quebrados, y sin embargo descansar sobre otros, y así no caer. Pero aquel que es de un corazón quebrantado como debe ser, es llevado a desistir de todo el caso cuanto a alguna confianza en la ayuda de cualquier criatura. Es subyugado y se rinde y cesa de luchar más de esa manera de apoyarse. La construcción que ha erigido ha caído y se ha roto toda en pedazos. El corazón tiene todo su ánimo roto de consideraciones carnales y confortes de consideraciones carnales, y se rinde y desiste del caso. Ve que es totalmente en vano. Eran estas esperanzas y vanas confianzas que endurecían el corazón en pecado y lo alentaba en él. Su oposición a Dios es ahora sometida. Segundo, por un corazón quebrantado se entiende un corazón herido y roto, disuelto con tristeza piadosa por el pecado.
Ningún tipo de disposición o ejercicio en la que el corazón puede estar antes de la conversión es ese quebrantamiento del corazón que Dios no despreciará, sino que es ese sacrificio que Dios aceptará. Nada puede deleitar y ser aceptable a Dios en un hombre natural. Lo que viene antes de la conversión puede ser necesario para llevar a un corazón quebrantado. Así, no puede haber ningún toque de un corazón verdaderamente quebrantado sin ella. Sean los pasos que sean tomados hacia ella antes, sin embargo, el corazón no es verdaderamente quebrantado hasta que sea quebrantado con tristeza de gracia. El texto habla de un quebrantamiento de corazón agraciado. Es una comprensión de la excelencia gloriosa de Dios y Jesucristo, y del mal del pecado contra Dios, que solamente quebranta verdaderamente el corazón. Cuando un pecador llega a tener sus ojos abiertos para ver lo excelente que es el ser contra quien ha pecado, lo bueno que Dios es y lo razonable que es la obediencia que requiere de él, lo apropiado que es que el hombre lo ame y lo adore y lo sirva, y contra qué excelente Salvador ha pecado y rechazado y deshonrado, esto quebranta el corazón. Tal revelación como esta tiene inmensamente más poder para quebrantar el corazón que todas las consideraciones terríficas. Las amenazas y terrores de la ley que sean, solo, no quebrarán los corazones de roca de diamante de los hombres. Pueden ser como golpes duros, pueden doler el corazón y angustiarlo mucho, pero el corazón permanecerá duro si no tiene nada más. Un vislumbre de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo tiene más poder para quebrar el corazón que contemplar el fuego del infierno con todos los demonios y almas condenadas en él haría sin eso. El susurro apacible del Evangelio tiene más poder para quebrar el corazón que los truenos más poderosos del monte Sinai. Hay un tipo de omnipotencia en la revelación de la gloria y gracia de Dios en un Redentor para derretir los corazones duros de los hijos de los hombres. El corazón de los hombres está naturalmente tan duro que nada sino la omnipotencia puede quebrarlos. La razón por la que la revelación de la gloria de Dios en el Evangelio es mucho más poderosa es que Dios está en eso en una manera y forma que no están las amenazas y terrores de la ley, como fue con Elías en el monte Horeb, 1 de Reyes 19, 11 y 12. Él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un susurro apacible y delicado. Y que Dios estaba ahí es evidentemente implicado en lo que sigue. Los terrores de la ley pueden doler el corazón duro de los hombres, pero el Evangelio, como si fuera, lo derrite, lo disuelve. Los terrores de la ley pueden angustiar y doler el corazón, pero la tristeza piadosa, en una visión espiritual de Dios y Cristo, derrite, disuelve el corazón. No solo hay tristeza, sino placer. Hay lo dulce con lo amargo. Por muy grande que parezca la paradoja, aún así, es verdad que para el piadoso es un placer lamentarse por el pecado, de una manera agraciada. Tercero, un corazón quebrantado es un corazón tierno, sensible. El corazón de un hombre natural es un corazón de piedra, duro e insensible de cosas espirituales. Pero cuando el corazón es agraciadamente quebrantado, como sucede en la regeneración, se convierte en un corazón de carne, que tiene vida y sensación y es tierno. Fácilmente tiene impresiones hechas. Es sensible de las cosas que son oídas y vistas. Es sensible de la gloria de Dios, de la majestad terrible de Dios. Es sensible de la santidad de Dios.
es sensible de las muchas promesas y amenazas de la palabra de Dios, es sensible de la gracia de Dios. Ahora es capaz de, en una medida, ser adecuadamente afectado con afecciones de gracia, como por la palabra y obras de Dios. Es un corazón que tiembla. Isaías 62:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Un corazón que es atraído por las promesas de Dios y por sus amenazas, que es atraído por su misericordia y asombrado por sus juicios. Segunda de Reyes 22:19. Y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Cuarto, un corazón quebrantado es un corazón cuyo orgullo es sometido y mortificado, y que es agraciadamente humillado. El corazón, antes de ser quebrantado, se exalta orgullosamente contra Dios y contra Cristo. El orgullo reina en el corazón de los hombres naturalmente. El corazón está debajo de su dominio, no está sensible de su propia vileza, sino que se jacta en una vana idea de su propia excelencia. La corrupción de la naturaleza no aparece en nada más que en esto, pero el corazón quebrantado es un corazón en el cual el orgullo se humilla en un sentido de su propia vileza, se aborrece, ve la odiosidad del pecado, de la naturaleza y práctica del pecado, y cuánta abundancia hay de eso. Se aborrece a sí mismo, Job 42:6. Me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Ese corazón que antes se deleitaba en exaltarse contra Dios, ahora se abate a sus pies, y es su deleite hacerlo. La humildad es parte del carácter del corazón quebrantado. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos que el corazón contrito y quebrantado, y el corazón humilde, son la misma cosa. Quinto, un corazón quebrantado es un corazón cuya obstinación es sometida y rendida a Dios. El corazón del hombre, hasta que no sea sometido por la gracia, es sobremanera obstinado. Los hombres muestran sus terribles obstinaciones en permanecer contra tantas advertencias y tantas llamadas e invitaciones, contra tantos mandamientos y amenazas, de modo que a menudo los mandamientos de Dios no son sino una ocasión de revivir el pecado e incitar la corrupción. Hay una obstinación tenaz de enemistad en el corazón del hombre naturalmente contra Dios. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero cuando esta obstinación es vencida por la gracia del gran poder de Dios, y lo hace obediente a Dios, no se opone y resiste obstinadamente más a Él, sino que se rinde a sus mandamientos e invitaciones, y se somete a su voluntad. Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Segundo, un corazón quebrantado bien puede ser llamado un sacrificio. Era una cosa anunciada por el símbolo, era una cosa anunciada por los sacrificios legales. Principalmente representaban a Cristo, el gran sacrificio, pero también anunciaban sacrificios espirituales ofrecidos por los santos, pues mientras tenían sus sacrificios expiatorios para la expiación, también tenían sus ofrendas pacíficas y acción de gracias, que eran sacrificios de su paz y acción de gracias. Un corazón quebrantado puede ser llamado
un sacrificio por dos consideraciones. Primero, porque es inmolado cuando es así de quebrantado. Es como lo que es ofrecido a Dios. Cuando es así de quebrantado, es como si fuera inmolado, como los sacrificios eran inmolados. Y así, el corazón de un penitente grave es también herido e inmolado cuando es así quebrantado y sometido por la gracia de Dios. El alma, entonces, muere al pecado. Romanos 6:2. Hemos muerto al pecado. En esta obra, las personas están como crucificadas al pecado y al mundo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y 6:14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De modo que en el arrepentimiento, el corazón es quebrantado como Cristo fue quebrantado en la cruz. Segundo, este corazón quebrantado es siempre ofrecido completa y enteramente a Dios. En esto otra vez se asemejaba a un sacrificio. El sacrificio, cuando era inmolado, era ofrecido a Dios. Así el corazón, al mismo tiempo que es quebrantado, es ofrecido y dedicado a Dios mediante Jesucristo. Aquel que es un verdadero penitente o tiene un corazón verdaderamente quebrantado, su corazón es sometido y se disuelve, y es humillado por la visión de la gloria de Dios en Cristo. También es atraído y asciende hacia Dios, como el sacrificio sobre el altar ascendía como aroma fragante a Dios. En esto la verdadera contrición difiere de una contrición fingida, que mira a Cristo y se rinde totalmente a Él. La verdadera contrición siempre está unida con la fe, y la fe o un corazón creyente implica una dedicación. La fe hace dos cosas: recibe y da. Recibe a Cristo y da y se dedica a Cristo, o al recibirlo se da a Él. También siempre hay amor unido con esta verdadera contrición. El corazón contrito asciende a Dios en la llama de amor, y todo es hecho mediante Cristo, quien es como si fuera el altar santificado sobre el cual este sacrificio es ofrecido y que santifica el don. Tercero, es un sacrificio aceptable a Dios. No es aceptado a Dios por su propia causa, como una propiciación por el pecado. Es imposible que alguna ofrenda que los hombres puedan ofrecer sea aceptable a Dios en este sentido, como una expiación por el pecado, ni es aceptable a Dios de alguna otra forma, sino mediante Cristo. Los sacrificios espirituales ofrecidos por los santos, incluso los mejores de todos ellos, son aceptables solo mediante Cristo. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero es mediante Cristo aceptable a Dios por dos consideraciones, a saber, porque es el corazón lo que Dios mira, y por motivo de, primero, porque es el corazón lo que Dios mira. Él requiere el corazón, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Dios mira esto más que a cualquier acción o apariencia externa. Es vano sin eso. Esto es más aceptable a Dios que la adoración externa más pomposa. Si el cristiano más vil, un esclavo o mendigo, o un pobre niño da su corazón a Dios, es más aceptable a Dios que la adoración externa más espléndida de reyes o de los mayores hombres que le dan sin el corazón. Sí, es más aceptable a Dios que todas las actuaciones de adoración externas por todos los hombres naturales en el mundo.
Segundo, cuando el corazón es quebrantado, está en la disposición más adecuada y apropiada para tales criaturas como nosotros. Pues nosotros naturalmente hemos caído de Dios, estamos alienados de Él y tenemos naturalezas terriblemente corruptas. Somos criaturas viles y aborrecibles, llenas de la inmundicia más abominable, llenos de todo mal y principios corruptos de enemistad a Dios, y a un Dios de lo más glorioso, y a un bendito Salvador, una ingratitud al Dios más bueno, y a un Dios infinitamente misericordioso, y a un Dios que ha sido gracioso, siempre bueno a nosotros. Estamos llenos de orgullo, llenos de malicia, y llenos de mundanería y sensualidad. En esto hemos caído de nuestra excelencia primitiva, y nos hemos vuelto como animales, y con esas pasiones que son la imagen del diablo. Y muchas veces hemos provocado a Dios a la ira, lo hemos tratado muy indignamente, nos hemos comportado lo más indignamente hacia Dios, hemos sido culpables, nuestros pecados han subido al cielo, nuestras iniquidades han crecido como las grandes montañas. Quebrantamiento de corazón es la disposición más apropiada, y además los mejores hombres en este mundo aún tienen una fuente de pecado aún permaneciendo en sus corazones, y diariamente están pecando contra Dios, puesto que están haciendo y mereciendo día tras día aquello por lo que Dios puede justamente ser provocado a hacerles miserables para siempre. Quebrantamiento de corazón es la disposición más apropiada. Cuán adecuado es que tales que son tan viles e indignos se lamenten con sus corazones, echen fuera todas sus confianzas carnales, renuncien a toda opinión elevada de sus propias excelencias, que cesen de exaltarse contra Dios. Cuán apropiado es que aquellos que son tan viles se lamenten delante de Dios para tener sus corazones quebrantados y disueltos con tristeza agraciada, en un sentido de sus indignidades por pecar contra un Dios tan glorioso y bueno, y rechazar a un Salvador tan excelente. Cuán apropiado es que tales sean humildes, humillados enormemente, y yazcan en el polvo delante de Dios, reconociendo sus propias vilezas e indignidades. Es apropiado que tales criaturas viles e indignas yazcan a los pies de Dios. Es lo más apropiado que nosotros que somos las criaturas de Dios y estamos a una distancia infinita de Él, seamos de un corazón tierno, seamos de un espíritu que se rinde, listo para obedecer con el corazón a los mandamientos y voluntad de Dios, en todas las cosas someternos a Él. No hay nada más odioso en los hombres, criaturas tan viles, que una disposición impenitente, obstinada, y nada más apropiado que su quebrantamiento de corazón. Eso sostiene un juicio correcto. Tercero, y por último, esta disposición del quebrantamiento de corazón es una disposición que especialmente prepara el corazón a exaltar a Dios y darle la gloria a Él, mientras que el corazón que no es quebrantado está dispuesto a exaltarse a sí mismo. El corazón no quebrantado se establece como Dios y en oposición a Dios. Pero cuando el corazón es quebrantado y sometido y disuelto, entonces se abate y es humillado y renuncia a su propia gloria y es dispuesto a darle toda la gloria a Dios. Ve su propia insuficiencia y eso lo dispone e inclina a ver a Dios, a atribuir a Dios toda suficiencia. Exalta a Dios lo más verdaderamente y más aceptable, que lo exalta de la manera más humilde y de corazón. Un corazón quebrantado depende solo de la libre gracia, no en sí, sino solo depende de la libre gracia infinita de Dios en Cristo, y da toda la gloria del perdón y salvación
solo a Cristo, y renuncia a todo. Y eso es lo que el corazón quebrantado ve como lo más razonable, que Cristo y la gracia de Dios en él tenga toda la gloria, y es su deleite hacer eso. Aplicación. Primero, de ahí aprendemos qué tipo de cristianos son los más aceptables a Dios, a saber, el más quebrantado de corazón. No siempre son los que hacen la mayor profesión y la mayor exhibición de piedad delante de los hombres. Los fariseos hacían la mayor profesión de piedad de cualquier grupo de gente entre los judíos. La mayor apariencia externa de piedad, muy ocupados en actos religiosos, ayunaban 2 veces a la semana, hacían oraciones largas, eran industriosos en hacer prosélitos, eran celosos en exhortaciones de los demás a la piedad, eran sobremanera exactos como parece por mostrar un celo muy grande por la religión, más celosos por su ley de cosas minúsculas, tales como diezmar menta y anís y comino. Los fariseos tenían una opinión elevada de sus propias bondades. Se veían mejores que los demás hombres, muy amados de Dios y peculiarmente favorecidos por Él. Daban gracias a Dios que ellos no eran como los demás hombres. Lucas 18. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, extorsionadores. Tampoco no siempre los que son más aceptables a Dios tienen los mayores dones, que pueden hablar con la mayor elocuencia u orar más elocuentemente. Ni siempre son los más aceptables los que son más afectivos. Pero los que tienen un corazón más quebrantado ven más su propia vileza, que yacen lo más bajo delante de Dios, que ven más su propia insuficiencia y del mal que merecen. Sus corazones son más heridos con tristeza piadosa y abatidos con humildad de gracia. Tales como estos son los mayores santos y más aceptables a Dios. Esto nos enseña Cristo expresamente en Mateo 18:4. Sí que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esto es una respuesta a una pregunta que los discípulos hicieron sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Cristo les enseña que los mayores en el reino de los cielos son los que yacen más bajo, que se humillan más como pequeños niños. Los santos más quebrantados de corazón son los mayores santos, son los más vacíos de sí, son los más llenos de Dios. Los que ven más de Dios, ven más de sus propias vilezas. Los hombres no aprenden de sus vilezas de otra manera, sino por una visión de la gloria de Dios. Los que tienen el mayor amor a Dios, tienen el mayor aborrecimiento del pecado y el mayor aborrecimiento de sí mismos por el pecado. Los que son más humildes, quebrantados de espíritu, son más obedientes a los mandamientos de Dios. Estarán más preparados a someterse a la autoridad de Dios. Un espíritu de obediencia es un espíritu humilde. Uso de autoexamen. Que esta doctrina ponga a las personas a indagar si tienen un corazón quebrantado o no. Examínate si has hallado estos ejercicios de tal corazón del que hemos hablado o no. ¿Has tenido tus confianzas carnales quebrantadas? ¿Has sido llevado a renunciar esas cosas de las que anteriormente dependías para tu felicidad? ¿Has sido llevado a ver la vanidad de cosas mundanas y que no pueden hacerte feliz? ¿Has sido llevado a renunciar a tu confianza en tus propias obras? ¿Te has sometido, cuanto a alguna confianza en tu propia justicia, cualquier apoyo de criaturas carnales que sean? ¿Has sido llevado a desistir del caso o de esperar o luchar más para ayudarte a ti mismo? ¿Has visto el merecimiento del infierno, que Dios es justo en condenarte?
Tu corazón ha sido llevado a ver el mal del pecado por una comprensión de la excelencia y gracia de Dios contra quien es cometido. Una visión de la gloria de Dios en la faz de Cristo te ha disuelto y ablandado tu corazón duro. ¿Te ha dado Dios un corazón sensible, tierno, por uno estúpido, duro, sensible de la majestad terrible y santidad de Dios, sensible de las amenazas de la ira santa de Dios, con un corazón que tiembla a la palabra de Dios? ¿Tienes un corazón cuyo orgullo ha sido en una buena medida sometido y humillado delante de Dios, con un sentido de tu propia vileza? ¿Tienes un corazón cuya obstinación ha sido sometida y se ha rendido a Dios? Si tú nunca has tenido tu corazón quebrantado, si tú aún estás en hiel de amargura y en prisión de maldad, que los que piensan que hayan dentro de sí algún quebrantamiento de corazón, examinen cuánto prevalece y lo que hay ahí todavía pareciendo contrario. Hay muchos que, aunque se creen cristianos, nunca han tenido un corazón quebrantado, y muchos que han tenido algo de tal disposición, que sin embargo han tenido mucho de lo contrario permaneciendo en ellos, y algunos mucho más que otros. Aquí puede ser muy útil en este examen vuestro, cuanto a este asunto, si tienes algún verdadero quebrantamiento de corazón o no, aprobarte por los frutos para determinar tanto si tienes algún quebrantamiento de corazón en absoluto, como también hasta qué punto prevalece y hasta qué punto un espíritu contrario prevalece. Es una manera en la que las Escrituras nos orientan de vez en cuando a probarnos por los frutos que tenemos, a examinar y determinar nuestros estados por los frutos que producimos. Y me gustaría mencionar algunos de los frutos de un espíritu contrario al quebrantamiento de corazón, y luego algunos frutos de un corazón quebrantado que muestra o que los hombres no tienen un corazón quebrantado, o al menos que prevalece mucho un espíritu contrario. Primero, cuando las opiniones que los hombres tienen de sus propias bondades, más orgullosos y desdeñosos los hace comportarse orgullosamente entre los hombres, cuando no los humilla, cuando sus esperanzas que tienen no los humillan, sino que los envanecen, los enaltece. No es la naturaleza de la verdadera piedad hacer a los hombres orgullosos, engreídos, sino sobremanera de una naturaleza contraria. No niego que sea posible que un hombre pueda tener una tentación por las revelaciones extraordinarias con las que Dios le favorece y las grandes misericordias que le otorga, a exaltarse por encima de la medida, aunque cuando eso sucede no es fruto de sus piedades, sino de un espíritu contrario, acechando en sus corazones. Pero la opinión de los hombres de sus propias piedades tiene de forma estable este efecto sobre ellos, hacer que sean engreídos, y es una ocasión por la que han tenido que considerar si sus comportamientos más orgullosos entre los hombres parece bastante como si su bondad era la misma que se les han dado o no. Si han tenido un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y si su supuesta gracia ha dejado su corazón entero y nunca ha sometido su orgullo, nunca sometió esa disposición que ha tenido de gloriarse en sí mismo en vez de en Dios. El carácter de una gracia verdadera es dado como caridad que no se jacta y no se envanece. 1 Corintios 13:4. Y Dios habla con gran indignación de aquellos que se comportan con orgullo y con desprecio hacia los demás, por una comprensión de sus propias bondades. Isaías 65:5. Que dicen: Estad en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Segundo, cuando las personas son de un espíritu envidioso, muestra un corazón que carece de quebrantamiento. El hombre tiene naturalmente un espíritu envidioso.
Santiago 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.